Gracias, buenas noches. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV tiene el placer de tener como invitado al doctor Ramón Emilio Concepción, abogado de ejercicio y dirigente político, experto en asuntos internacionales, con quien vamos a conversar sobre temas de actualidad. Bienvenido, doctor Concepción. Buenas noches y contento de estar una vez más en este importantísimo programa de política exterior. Doctor Concepción, América Latina se ha despertado sorprendida por el lenguaje poco equilibrado del presidente Donald Trump al referirse a países centroamericanos y caribeños en relación al tema migratorio, sumado a un proceso de cuestionamiento a que está sometido internamente a raíz de la salida de un libro que visualiza diferentes enfoques sobre su proceso interno, su proceso electoral. ¿Cuál es su visión de esta conducta aparentemente irreflexiva del presidente Trump al referirse a los pueblos de América Latina? Y sobre todo, al no presentar una política exterior diseñada de manera especial para el continente, cuando ya ha gastado el 25% de su mandato político, o sea, un año en ejercicio de poder. Vamos por la última parte. Mira, el libro escrito contra Donald Trump no es nada nuevo, porque casi siempre contra los presidentes norteamericanos todos los años se escriben libros. Es un negocio, ¿no? Es un negocio, pero en esta ocasión Michael Wolff, que es el autor del libro en que se detracta al presidente Donald Trump, es un comunicador sensacionalista. Incluso propios periodistas lo critican porque en otras obras que ha escrito casi siempre le falta el rigor de la investigación y el rigor de la objetividad en lo que escribe. Incluso ha sido demandado por fuentes que le dan informaciones, él la deforma y ha tenido que rendir cuenta en la justicia norteamericana en Washington en 3 o 4 ocasiones. Y en este caso hay un periodista importantísimo de New York Post, Mike Berman, que precisamente desmiente muchísimas de las afirmaciones que hace el autor Wolff sobre la familia del presidente y sobre el presidente. Por ejemplo, hace una afirmación que él dice que el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, fue a un hotel Four Seasons a un encuentro con la hija del presidente Donald Trump y con Berman. Y dice Berman, nunca he desayunado en ese hotel que ese señor cita en el libro. Primera mentira. Segunda mentira, tampoco conozco al ex primer ministro de manera personal, Tony Blair, porque nunca he estado con él. Entonces, Steve Bannon, que supuestamente es uno de los hombres que le daba informaciones, le pide disculpas a la familia del presidente Donald Trump por haber durado tanto tiempo en desmentir lo que decía el autor del supuesto libro. Ese periodista se ha caracterizado por ser un autor sensacionalista, un autor de asuntos sociales en Washington y asuntos de farándula. Un exceso de Donald Trump con los términos que utilizó, claro. Con su propio ex asesor. No, me refiero a lo que acaba de decir en torno a los países. No digo, pero también de la manera que se refirió a su ex asesor. Sí, el problema es que despidió, ¿no? Mira, yo lo veo lo degrada en el plano personal. Yo lo veo de la siguiente manera. Y en uno de los programas que tuve el placer de hacer contigo, un programa que disfruté bastante, que tratamos el tema, aquella vez te dije que hacían 72 años que no subía a la presidencia de los Estados Unidos un presidente que confrontara el modelo que se ha impuesto, ya no solo a los Estados Unidos, que se ha impuesto a nivel mundial. Dije más en aquella ocasión, dije que él no tenía el nivel de Lincoln ni pensarlo, ni Franklin Delano Roosevelt, ni de Barack Obama, ni del propio Bill Clinton. Acepté todo esto, pero hay que estar suficientemente claro. Por ejemplo, la prensa de esta semana recoge que el presidente Putin reafirma una vez más
que Rusia no tuvo que ver absolutamente nada en intervención de asuntos internos y electorales de los Estados Unidos. Putin es uno de los hombres que tiene más credibilidad a nivel mundial en este momento. Mi criterio propio es uno de los pocos jefes de estados, de los pocos estadistas que tiene el mundo. Putin es uno. Yo de lo que me he lamentado es de que el presidente Donald Trump no persiguiera la gran alianza que debió perseguir con Xi Jinping, con Donald Trump, para que el mundo mire hacia China, para que el mundo vea lo que está haciendo China en obra de infraestructura, en nuevas ciudades, en nuevas presas, en nuevos trenes, las inversiones que está haciendo Rusia en algunas partes, por ejemplo, Nicaragua, que está tratando de conectar los dos océanos por primera vez. Esas son las cosas que a mí me gustaría ver del presidente Donald Trump. En vez de estar dejándose provocar, y es fácil provocarlo precisamente por el carácter que él tiene, por su forma personal que trata los temas. Pero hay que tener una gran comprensión de que este hombre ha decidido confrontar a los globalizadores. Y los globalizadores controlan la gran prensa norteamericana, controlan el gran capital mundial, controlan las grandes petroleras del capital mundial. ¿Sí? Tienen un control, así como que tienen algunos gobiernos en América Latina que lo controlan todo. Así tienen los globalizadores. Lo más importante de esto es que este hombre, hacía 72 años que Estados Unidos no tenía un presidente que tratara de restaurar lo que le dio razón de ser a los Estados Unidos de Norteamérica, que cometieron el error, que le dieron la espalda a lo que le dio razón de ser, y por eso Estados Unidos ha perdido la influencia que ha perdido en el mundo hoy. Ese es el punto de vista que tengo sobre ese tema. El presidente Trump tiene derecho a rehacer la economía de su país. Sí. Y a influir en un nuevo reordenamiento mundial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es el 25% del PIB global. Sí. Es la nación con la mayor economía mundial, compitiendo ahí con los chinos. Con una diferencia. El problema es que los chinos tienen economía física y Estados Unidos se ha ido a economía de casino. Esa es una gran diferencia. Además de eso, el problema para nosotros en América Latina es que el presidente Trump no tiene una política específica hacia nuestro continente y ya no observa ni siquiera como patio trasero. No tiene el respeto mínimo de una visión utilitaria, de espacio de poder, de zona de influencia. No. Ya tiene un enfoque de desprecio, como lo demuestra hacia Puerto Rico, hacia Haití, hacia El Salvador, hacia regiones específicas, el Centroamérica, el Caribe, dicho por él. Ni hablar de su actitud hacia otras naciones más grandes, como México, como Brasil, como Argentina. Si tú sumas el PIB de América Latina completa, no te está dando centavos, te está dando varios miles de billones de dólares. México tiene un Producto Interno Bruto de casi 2 billones de dólares. Brasil igual. Si tú sumas todo lo demás, son un mercado verdaderamente importante. China le sigue ganando la batalla en el mercado latinoamericano a Estados Unidos. Las exportaciones chinas son superiores porque tiene una política hacia América Latina, tanto de colaboración, de inversión, como de respeto en la comunicación política. Tú no encuentras un juicio de ese tipo en el ministro chino. Son personalidades diferentes. Pero en política los conceptos, el lenguaje, sí, es correcto, es vital, tú tienes que entenderlo. Claro. Por eso acabo de admitir que es un exabrupto los términos que utilizó para referirse a los países que están mandando inmigrantes a los Estados Unidos. Winston Churchill decía que el cuidado de los detalles era la base del éxito. Yo comparto. Y Ernesto Che Guevara, si tú llegas al aeropuerto José Martí de La Habana, vas a encontrar una letrica muy pequeña que dice: en la vida política lo importante son las cosas pequeñas, porque de las grandes se encarga el mundo.
El cuidado de los detalles es muy importante. Los pueblos son muy subjetivos y acumulan resentimiento con una dimensión muy grande. Y estamos en un mercado muy importante, con una economía en crecimiento. Mira, la República Dominicana deberá adquirir en el año 2020, al ritmo que va, un Producto Interno Bruto de 80.000 millones de dólares. Cuidado con eso, ¿eh? Porque recuerdas... Yo te quiero decir sí, pero mi apreciación. Es importante que nos detengamos sobre ese punto del Producto Bruto Interno. De explicar. Ok. Ese PIB, aunque no tenga una distribución en la clase humilde, es otro tema. Es que no es real. Yo te hablo del tamaño. Es que el PIB no es real, Fausto. Bueno, sabemos que hay 5 PIB. Uno del Banco Mundial, uno de la CEPAL, uno del Banco Interamericano de Desarrollo, otro del Banco Central. Pero hay que cambiar la métrica. Pero finalmente algún PIB habrá. Entonces, o será de 60 o de 70 o de 80. Pero lo que sí tú puedes saber es que ya estas no son las naciones en América Latina que tú las puedes agredir, insultar con un lenguaje de cañonera. Claro. Entonces, tiene que haber hacia América Latina un lenguaje de comunicación, lenguaje en el que Estados Unidos vuelva al estilo kennediano de cooperación, de solidaridad. Yo más bien diría al rooseveliano. O al rooseveliano, pero tiene que haber una política de un mínimo de respeto hacia la dignidad de sus ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Porque tú no puedes agredir al pueblo mexicano completo, tú no puedes agredir a los caribeños completos, tú no puedes agredir a los centroamericanos completos, porque la dignidad es un componente importante de la vida ciudadana. Quizá el más. O quizá el más elevado de todo. Pero mire, doctor, en América Latina se van a producir este año 8 elecciones. Y el panorama político va a cambiar en la región y en consecuencia la relación política con Estados Unidos posiblemente. Porque mientras en México usted tiene un hombre de centro al frente de los Estados Unidos mexicanos, muy posiblemente el 1 de julio el presidente sea un hombre de un carácter más progresista, con mayor identificación hacia las ideas de izquierda, como lo es Andrés Manuel López Obrador. Y usted va a tener un vecino ya no tan sumiso y sí más un poco contestatario, lo que va quizás a complicar aún más las relaciones de México con Estados Unidos. Y usted sabe que México es una buena puerta de entrada hacia Estados Unidos, no solamente en términos migratorios, sino también en términos políticos, por un asunto idiomático. Aunque Brasil sigue siendo la economía más grande después de Estados Unidos. Como decía Reagan, algún día, por donde ande Brasil, andará América Latina. Fue su única frase con la que yo me identifico. En cierto modo anda, con Odebrecht, por donde anda Brasil, andaba América Latina. No, pero también anduvo cuando Lula logró colocar todos los gobiernos de centro-izquierda en el continente, digamos que en cada etapa. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente: van a haber elecciones en Venezuela, elecciones en México muy importantes, elecciones en Bolivia, elecciones en Colombia, elecciones en El Salvador posiblemente, y así acaban de haber elecciones en Chile. Y yo te pregunto, con ese nuevo panorama que se ve venir, ¿cuál piensas tú que va a ser la actitud? Bueno, la propia Cuba va a tener un cambio de gobierno a su manera, ¿no? A partir de abril. Pero lo va a tener. Sí. Por primera vez el apellido Castro no va a aparecer en la presidencia de la República o en la prematura. Es correcto. Y ya eso de por sí es un cambio simbólico quizás, pero lo es a nivel de la imagen. ¿Cómo piensas tú que todo ese nuevo panorama político que se proyecta en América Latina, en este nuevo ciclo, va a incidir en las relaciones del continente con Estados Unidos? ¿Y cuál percibes tú que será en consecuencia la política del Departamento de Estado
que cada día se observa más apagado y con menos rango de influencia en política exterior hacia América Latina. ¿Cómo piensas tú que impactará todo eso? Yo añoro una de las últimas frases y de la más memorable del presidente Franklin Delano Roosevelt. Yo he dicho que Roosevelt, para desgracia de la humanidad, murió a destiempo. Él ganó 4 elecciones consecutivas, la última con más votos que las 3 primeras. Claro. Desgraciadamente murió a los 3 meses de haber sido electo. En el medio de la guerra. Y Franklin, esa frase memorable, cuando él entendió lo que debía ser Estados Unidos para América Latina, Franklin dijo que a partir de ahora Estados Unidos nunca más sería el músculo de los ingleses y que a partir de ahora, para los pueblos de América, ese fue el término que utilizó, Estados Unidos tenía que dedicarse a ofertar grandes préstamos a largos plazos, a intereses bajos para ciencia, tecnología, infraestructura, educación, etc. Estados Unidos está en la obligación de revisar la política exterior con América Latina, porque China le va ganando terreno. Por eso digo, tengo el sueño, como diría Abraham Lincoln, que después parafraseó Martin Luther King, que la gente cree que el juicio de Martin Luther King es de Lincoln en Gettysburg. Y tengo el sueño de que Donald Trump, Putin, Xi Jinping, Alemania, dependiendo de lo que pueda armarse ahora, porque fíjate que la Merkel, que gana un proceso muy cerrado, no ha podido armar el próximo gobierno en Alemania. El mundo no tiene otra salida que volver al sistema nacional de desarrollo, el que le devuelve la dignidad a los pueblos, el que le devuelve la salud, la educación, el que le devuelve una economía física de obras reales. Cuando hablabas ahorita del PIB, tú estás hablando de colocar el sistema productivo por encima del modelo financiero. No hay de otra. Especulación. No hay de otra. Es la única forma de evitar que la humanidad vuelva a otra época de tiniebla, como ha ido cada vez que la especulación se ha apoderado de la economía. Y podríamos hacer un análisis sencillísimo desde 1342, que en la parte norte de Italia, en la Toscana, surge la primera, por lo menos la que yo conozco, la que tiene literatura, cuando se derrumba el sistema financiero ahí. Hasta la fecha de hoy, todas las crisis han tenido que ver con la especulación. Por suerte ahora, Xi Jinping y China, Vladimir Putin, Donald Trump en menor medida porque no ha entendido la complejidad del modelo y del sistema. Pero yo quiero a la gente que ve este importante programa, que le den seguimiento, por ejemplo, a lo que él dijo cuando fue a Puerto Rico. La gente reparó en los papeles que él le lanzaba a la pobre gente que necesitaban. Y le dio un error. Y le dio de lado a un juicio que él hizo sobre el endeudamiento en Puerto Rico, cuando él le preguntó cuánto era la deuda de Puerto Rico y le dijeron que iba alrededor de 76,000 millones de dólares. Y él dijo, eso hay que borrarlo porque este ha sido un negocio de los banqueros. Eso la prensa si así lo saca y lo que saca nada más son los papeles que tira el presidente Donald Trump. Mal hecho también, porque no voy a justificar cosas de esa categoría ni términos como el que utilizó para referirse a América Latina. Lo que quiero es llamar la atención de que si gente del nivel de Donald Trump, de Xi Jinping, de Putin, de la Merkel, no advierten que el sistema financiero está en un estallido casi inevitable ya, el mundo va a tener situaciones muy difíciles. Por eso digo, China avanza en las relaciones con América Latina y con gran parte del mundo. Y con África. Con África. Con Asia. Estados Unidos ha perdido la influencia hasta en su propio país. Claro. Porque grandes capitales que antes garantizaban empleos productivos en los Estados Unidos se han ido a distintas partes del país. Y ni se beneficia Estados Unidos porque salieron de allá esas inversiones, ni se benefician los países donde han ido porque han ido amparados en tratados de libre comercio, que no pagan impuestos ni para producir ni para exportar. Ramón Emilio, sí. Cuando Estados Unidos quiso detener la especulación sobre los precios del petróleo, sencillamente lo logró. Claro. Aplicando una medida que tú conoces. Ahí es que entonces, iba. De $140 lo logró bajar a 60. Y la economía mundial, lógicamente, se contrajo parcialmente. Es que ya el problema no es solo el petróleo. Se contrajo, perdón, parcialmente,
pero luego se estabilizó. Yo reconozco que el crecimiento de la economía mundial no se hará de golpe y ya no lo determina solamente los precios del petróleo. No. Anteriormente, cuando el petróleo estaba a $140, la economía se caía. Cuando bajaba a 60 se activaba. Así no ha sido. Pero es que ese es un juego. Porque hay otros componentes en el sector financiero que inciden. ¿Por qué el Producto Bruto chino? Y a mí no me gusta utilizar mucho el Producto Bruto interno porque es muy fácil de manipular. Nosotros hemos sido partidarios en la Escuela de Economía Física del Instituto Schiller de Washington de que hay que revisar la forma de medir la economía. Hay que ir a una métrica que de verdad levante los datos de los pueblos. Nos ponía a nosotros un ejemplo que quiero aprovechar la importancia de este programa. Un profesor que tuvimos en econometría cuando hacíamos un curso de economía física en el Instituto de Energía de la UAS. Vino un profesor peruano y nos decía lo peligroso y lo bueno que pueden ser las estadísticas, Fausto. Contaba a los alumnos, que éramos 17 profesionales que recibíamos ese curso de economía física, y él decía, aquí hay 17 alumnos, conmigo 18. Si entra el estadígrafo, y yo le digo que en mi casa este fin de semana nos comimos 18 pollos, y ustedes ni las plumas de los pollos vieron, el estadígrafo sale y dice que se comieron un pollo per cápita, pero ustedes no vieron ni la pluma. Entonces él recomendaba, la economía debe ir a medirse por kilómetro cuadrado, consumo per cápita por kilómetro cuadrado de densidad relativa potencial de población. ¿Por qué? En la casa de Fautolís, por más que se consuma televisión, si tiene una casa de 5 cuartos, lo más que pueden haber son 5 televisores, 2 neveras, 2 automóviles o 3 automóviles. Así tú puedes medir una economía real, pero cuando te suman que en Naco hay 100.000 automóviles, que en Piantini hay 200.000, entonces vienen y te lo distribuyen en la capital entera, y resulta que 300.000 automóviles no tienen un automóvil per cápita cada ciudadano del Distrito Nacional. Es el engañifa del Producto Bruto Interno. Brasil, por ejemplo. Brasil en los gobiernos de Lula se llevó de adulterar el Producto Bruto Interno, pero Brasil tomaba prestado dinero, a veces que los especuladores lo tomaban en un banco a 1%, a 2%, y se lo prestaban al gobierno brasileño a 24% al año. Hubo un momento que cuando esa economía demandaba de esos préstamos que se vencieron para pagar, no había de dónde sacar dinero. Y ahí entonces le vino el affair Odebrecht y ya todo el mundo sabe lo que ha pasado a partir de ahí. Pero yo lo que pienso, Fausto, Estados Unidos está en la obligación, en el deber de retomar lo que le dio razón de ser a esa nación. Esa nación tiene el mérito de que en 4 décadas, cuando rompe con el colonialismo, en 4 décadas se convierte en la primera potencia mundial. Sin embargo, hoy día, la gente dice la economía más grande, pero es porque te miden Wall Street. Por ejemplo, el índice Dow Jones, ¿cuánto anda en estos momentos? 25.000. Desde que se fundó la Bolsa de Valores, Nueva York, 1896 hasta 1987, llegó a 1.000 puntos. Cuando la economía era física, era real, tú ibas a la Bolsa de Valores, hacías una inversión para invertir, por ejemplo, en la compañía Fautolís Sephora. Pero Fautolís tenía una verdadera compañía que generaba productos físicos, reales. Y yo invertí en la compañía Fautolís Sephora y a final de año, esa empresa de Fautolís me daba una retribución real por mi inversión. Pues de 1987 a la fecha, es decir, de 1898 hasta 1987, estamos hablando casi de 100 años, solo 1.000 puntos, cuando la economía era real, física. Del 87 a la fecha, ¿cuántos años van? 20, 30. 30. Y está en 25.000. Observa la gran diferencia cuando se volvió especulativa. Porque se volvió especulativa. Entonces Estados Unidos está en la obligación, y eso es lo que yo estoy añorando, de que el presidente Donald Trump pueda tener la comprensión. Pero eso es la participación de que es necesario mirar el nuevo camino de la ruta del desarrollo de infraestructura a nivel mundial que está patrocinando China. Repito, China está haciendo un tren bioceánico para juntar 2 océanos. China está construyendo 250 ciudades nuevas. China está construyendo para el 2020 el tren más moderno del mundo, que va a caminar alrededor de 1.300 kilómetros por hora.
Estados Unidos tiene un déficit de alrededor de 18.000 kilómetros de vía férrea para la comunicación. Donald Trump anunció en estos días que va a empezar la construcción de 13.000. Y esas son cosas que ponen medio nervioso a los controladores de la economía especulativa. Y eso aumenta los ataques a Donald Trump, aumenta que esa gran prensa, y claro, él provoca, porque esos términos que él utilizó para referirse a los países que están mandando emigración, que está rechazando todo el mundo, vamos a ser justos. Vamos a ser justos, Francia está rechazando migración, Turquía está rechazando migración, Alemania está restringiendo, España la está restringiendo, Estados Unidos no la puede restringir porque tiene a Donald Trump. Y entonces la gran prensa, claro, repito, él provoca, porque si él utilizara términos adecuados de un jefe de Estado, tendría la misma justificación que tienen los alemanes, que tienen los turcos, que tienen los brasileños, que ya están también restringiendo la inmigración. Solo dos naciones ahora mismo no se pueden dar el lujo de aplicar leyes migratorias, Estados Unidos y República Dominicana, porque le dicen que son racistas. A nosotros decirnos racistas. Doctor, Bill Clinton le dejó al presidente George Bush un superávit de $400.000 millones. En papeles. No, en dinero. En papeles. En banco. Recuerda, y te interrumpo, pido disculpas. Recuerda que Bill Clinton fue el autor de anular la normativa Glass-Steagall, que era la que separaba la banca especulativa de la banca nacional. Le dejó un superávit de $400.000 millones. Hasta ahí la economía norteamericana, aunque ya había implantado un sistema de especulación en términos globales, aunque ya había llegado la globalización, esencialmente a partir de la caída del muro de Berlín, aunque ya venía a paso lento, no se trata de una llegada sorpresiva, pero dejó un cuadro económico mucho más optimista en términos reales. Dejó un desempleo de 16%, nunca visto en Estados Unidos. Pero que el que dejó George Bush. Claro. George Bush es la gran catástrofe en la economía norteamericana. Lleva a cabo una guerra sin impuestos, con deuda, y es sorprendido, lógicamente, por la crisis del 2008, además. Que estalla en el 2008, la crisis viene de viejo. Que estalla en el 2008, pero venía acumulándose. Sí. Y malgasta ese capital político, desacredita en términos internacionales la imagen de Estados Unidos, tanto por su improvisación guerrera como por su dispendio. Es correcto. Y algo parecido ocurre en República Dominicana, guardando la distancia. Vamos a ver. La imagen que se quiso vender de Joaquín Balaguer fue la de un hombre austero, poco dado a los préstamos internacionales. Que realmente fue así, conservador, comedido en el gasto. Sin embargo, y escúcheme bien con atención usted y los televidentes, cada vez que yo veo, y no me gusta meterme en temas locales, pero hago un paréntesis, un espacio para hacer una comparación de dos procesos históricos. Cada vez que yo veo estos ridículos proyectos de vivienda de La Barquita y de Domingo Sabio, solamente voy a 1982, cuando con un presupuesto de 4.000 millones de pesos, Salvador Jorge Blanco inició la construcción de 25.000 apartamentos, 25.000 ahí en vivienda. Casi todos terminados, a escasos metros de terminación. Lo detuvo sencillamente la política macroeconómica del Fondo Monetario Internacional. Es correcto. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Aquí nadie ha logrado hacer eso. Joaquín Balaguer se le entrega una economía sometida al control del FMI. Es correcto. Saneada,
Saneada no, intervenida. Bueno, intervenida y la cirugía del fondo la sanea drásticamente. No, la cirugía, la cirugía del fondo nos costó abril del 84. Perdón, pero este es otro tema, ese es el costo político. Yo te estoy hablando en términos macroeconómicos. Dejó una moneda al 2.54. Tú conseguías con 1.000 pesos $450. Es correcto. Joaquín Balaguer, el estadista, el hombre a quien la corrupción se le detenía en la puerta de su despacho, en términos macroeconómicos, cuando se va en el 96, dice un discurso en la Asamblea Nacional donde expresa que el avión estaba listo para despegar, pero se le olvida decir que recibió una moneda al 2.82 y la entregó al 15.82. No, 11.50. No. ¿Sí? No. Lo podemos revisar los datos. 15.82. 11.50 bueno, o 12.60. Creo que exactamente 12.60. Pero no llegaba a 13, tengo la certeza. Pero ese seminario lo podemos hacer para determinar el valor exacto. Sí. Pero yo te voy a aceptar el 13. Perfecto. Te lo voy a aceptar el 13. Sí. Devaluó la moneda Joaquín Balaguer en un 1.500%. Sí, destruyó el aparato monetario de este país. Sí, cierto. Entonces, es el gran destructor del valor del peso dominicano. Sin embargo, la historia no lo reconoce. Es el gran emisor de dinero inorgánico para todas sus obras locales. Franklin Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt emitió dinero inorgánico para hacer las grandes presas, las grandes obras. Perdón, pero para generar riqueza. Correcto. Pero no para generar otras cosas inútiles. ¿Qué es lo que te quiero decir? Vuelvo a mi espacio. Bill Clinton, aunque tú lo quieras reducir a cero, añorado como figura histórica de Estados Unidos, como presidente, como jefe de Estado, lleva a cabo una gestión económica que, aunque no confronta la globalización, tú no puedes ocultar que en términos económicos fue mucho más eficiente que George Bush. No, claro. Mucho más eficiente. Los Bush fueron una tragedia, no solo para Estados Unidos, para la humanidad. Es el inicio de la debacle de Estados Unidos, no solamente en términos económicos, sino en términos de su influencia militar, porque cuando tú haces mal uso de tu poder militar y desacredita la imagen de tu país, el costo de la guerra de Afganistán y el costo de la guerra de Irak, es correcto, y el costo de todas las guerras ulteriores fue una debacle. No solamente desde el punto de vista, de acuerdo. No solamente desde el punto de vista militar y de imagen de poder, sino desde el punto de vista de cuánto le costó a Estados Unidos aquello. O sea, en ningún momento hizo las reformas financieras, en ningún momento hizo la reforma económica, hizo las inversiones, en ningún momento soportó las guerras en base a un impuesto específico. No. En ningún momento la llevó a cabo por la vía de los organismos multilaterales, sino que la hizo de manera unilateral. La famosa guerra preventiva, que es ilegal, que no está en el derecho internacional. Desacreditó totalmente el tejido social de los Estados Unidos y creó una debacle intestina interna en la sociedad, una fractura interna. Es correcto. Entonces, pero no puedes exculpar a Bill Clinton de haber derogado la normativa Glass-Steagall, que fue determinante para que esa crisis que estalló en el 2008 empezara a generarse pero como tampoco yo le elimino a Nixon. Nixon es el gran responsable. Como tampoco elimino a Nixon su gran responsabilidad cuando le quita la paridad del oro al dólar. Ahí empieza la catástrofe. ¿Quién es que la inicia? Es un republicano que la inicia. Es el que desmonta realmente el valor del dólar y la influencia de los Estados Unidos en el sistema financiero mundial y el poder total de Estados Unidos. Nixon y Paul Volcker que rompieron todas las normas que garantizaban la economía norteamericana. Yo reconozco los errores
del presidente Clinton, cuáles fueron, cuando eliminó la regulación bancaria y del sector financiero. No hay discusión. Pero para poder hablar de ese y otros temas, tenemos que hacer irremediablemente una pausa. Doctor, nos hemos prolongado en este tema lo suficiente, de manera que los televidentes puedan adquirir una visión equilibrada de estos enfoques. Volvemos con su programa Política Exterior, hoy con el doctor Ramón Emilio Concepción como invitado especial. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gracias. Nuevamente con el doctor Ramón Emilio Concepción, analizando diferentes temas internacionales. Doctor, América Latina ha dado un giro al centro político. En Chile, Sebastián Piñera ha sido escogido como presidente de la República contra todos los pronósticos de las encuestas y de los estudios de opinión. La centroizquierda de manera dispersa sacó un 53% de los votos, pero a la hora de unificar una propuesta de nación y de articular una unidad política, la dispersión se apoderó y se coló, digamos, Sebastián Piñera. Un hombre que tiene muy poco que ofrecer a Chile, porque si algo necesita esa nación sudamericana, es una reforma política. Y económica. Los niveles de inequidad social son brutales. Hay dos Chiles, como hay decía varios Neruda. Chiles. Está el Chile profundo, está el Chile de las barriadas, de las favelas, que usted puede ver desde Viña del Mar, que usted puede ver desde cualquier ciudad, desde Concepción, desde Valdivia. Y está el Chile de Alto de las Condes, ¿verdad que sí? Del Paseo Ahumada. Entonces, de nada sirve. El crecimiento sin equidad es una provocación a la confrontación social, decía el presidente Ricardo Lagos en una conferencia que dictó en el Palacio Nacional en el año 2006. Uno de los grandes jefes de Estado que Sin tuvo embargo, Chile. una de las desgracias que todavía hereda esa nación de la dictadura de Augusto Pinochet de 17 años son los candados constitucionales. La reforma política exige el 75% del Parlamento
y nadie dispone de esa mayoría mecánica. La derecha sigue teniendo una influencia determinante. Chile tiene todas las sintonías políticas, tiene el centro, tiene la derecha, tiene la ultraderecha y tiene la izquierda y la centroizquierda. Poner de acuerdo aquella diversidad ha sido muy difícil. En un momento determinado se pudo poner de acuerdo para ponerle fin a la dictadura de manera pacífica, en un ejemplo de concertación y de civilidad. Pero a la hora de distribuir lo que se ha generado en riqueza, en crecimiento, allí no hay manera de ponernos de acuerdo. ¿Qué cree usted que va a pasar? Es que creo no solamente con la elección de Sebastián Piñera, sino con la elección de otros gobiernos de centro derecha, como el de Macri en Argentina, fundamentalista neoliberal, donde se nota un retroceso en los aspectos sociales brutal. Yo creo que el problema no es ideológico, el problema es de modelo. El problema es económico, porque tanto con la izquierda como con la derecha se hace el modelo. Y América Latina, tantos gobernantes de derecha, de centro, de izquierda, si sumas uno a uno han hecho el modelo neoliberal que ha ido destrozando la calidad de vida de los ciudadanos de América Latina. Pero lo que ha hecho el presidente Temer, ir desmontando todos los derechos laborales, todas las leyes sociales, en Brasil no lo hizo el presidente Lula. Bueno, no puede negar eso. Ahí va uno de los, está muy palpable. Ahí va uno de los gravísimos Quizá problemas. uno de los errores de los gobiernos de Lula y de Dilma fueron las inversiones excesivas en esas tonterías de olimpiadas y mundiales de fútbol que se gastaron 60.000 millones de dólares. En endeudamiento, Brasil, pero también eso lo hizo, Brasil tiene una deuda bastante alta. Pero también eso lo hizo China y lo hizo Rusia. Si tú sumas las Olimpiadas de China y tú sumas... Sí, pero no puedes comparar. Y tú sumas el Mundial de Rusia y sumas las Olimpiadas son economías que no puedes comparar, son completamente diferentes. Lo que te quiero decir es que en esas tres inversiones, entre Rusia, China y Brasil, se gastaron 150.000 millones de dólares en esos eventos. El problema de Brasil no fue la inversión en esos juegos. No he dicho que fuera eso, pero si tú hubiese invertido 40.000 millones de dólares que se gastaron en el Mundial y en las Olimpiadas, en vivienda y en salud. Fuera diferente. Fuera diferente la infraestructura. ¿Qué era más prioritario? La salud de la gente, la vivienda, la calidad de vida del ciudadano. ¿Cuántas viviendas tú construías con 40.000 millones de dólares? Muchas. No, tiene una cantidad específica. Multiplícala a 10.000 dólares por vivienda. Bueno. Para que vea. Más de 4 millones de viviendas. Más de 4 millones de viviendas. Eso le mejoraba la vida a más de 20 millones de personas. Es que el problema, repito, ahí me acabas de dar la razón, el problema es económico más que político. No, si llegas al poder, centro, eres un hombre de centro, podríamos decir, moderado. Yo tal vez sea un hombre estrictamente conservador, pero si hacemos el mismo modelo económico que impone el Fondo, que pone el Banco Mundial, estaríamos en distintos hemisferios ideológicos, pero estaríamos haciendo el mismo daño económico para la nación. Y repito, América Latina, unos más que otros, han hecho casi todos el modelo de desmontar las industrias nacionales para meterse a las importaciones. No importan materia prima para exportar manufactura, como decía Federico Lis, que la única nación... Pero eso no lo hizo Brasil. Brasil se soporta en su gran mercado interno, recuérdate. Brasil no tiene una apertura de importaciones tan masiva como tú puedes interpretar. Brasil trata de producirlo todo. Brasil es una de las excepciones de América Latina. Bueno, pero estamos hablando de Brasil es una de las excepciones. Otra cosa, no fueron los organismos internacionales que le recomendaron a Dilma y a Lula gastar esos 45.000 millones de dólares en esos dos eventos. Esos son caprichos. Sí, pero como fue un capricho de Joaquín Balaguer hacer los Juegos Centroamericanos en el 74. Las privatizaciones sí las recomendaron los organismos internacionales. Pero el gran privatizador Brasil no entregó, fue no, fue Cardoso, fue un izquierdista. Fue el gran ideólogo de la izquierda. No, fue un ex izquierdista.
un ex izquierdista. En el momento que fue presidente, era un hombre de derecha convencible y practicante. De derecha no, era un fundamentalista neoliberal. Bueno, por eso que digo. Bueno, ¿y tú quieres más de ahí? Por eso pero digo, de izquierda Fausto, no lo era. Por eso digo, había Fausto, leído unos folletos de izquierda y en el gobierno de Salvador Allende vivió en Chile. Pero Cardoso no era un hombre de izquierda. Tú eres terrible. Su partido no era de izquierda. Pero él compitió con el Partido de los Trabajadores. Es el maestro que más añoran los izquierdistas de América Latina. Cardoso, bueno, en su momento de lucidez. Por ejemplo, en República Dominicana, a los señoritos que nos gobiernan vienen casi todos de izquierda. Sí, pero eso es otro tema. No, es el mismo tema. Es para decirte, Fausto, es para decirte. Cardoso no era un hombre de izquierda cuando gobernaba. No. Cardoso no era un hombre de la izquierda brasileña, entonces. No. En un momento, una cosa que en un momento simpatizó con la izquierda, pero cuando ganó las elecciones, no ganó con un programa de izquierda. No gobernó con un partido de izquierda. Pero es el gran profesor. No tuvo una mayoría de izquierda. Todavía aquí en Dominicana hay muchos muchachos de izquierda que cuando hablan de izquierda te mencionan al profesor Enrique Cardoso. Yo me río. Bueno, pero los integrantes de la banda Colorado de los 12 años fueron dirigentes del MPD. Bueno. Entonces, pero tú no me puedes decir que la banda estaba dirigida por la izquierda. Por eso es que quiero decirte que el problema ya no es ideológico. El problema es económico. Don Juan decía, el pobre Don Juan, que debe estarse estremeciendo de los huesos donde quiera que esté. Don Juan decía, cuando me levanto lo primero que hago es ver la parte económica de los periódicos. Si la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. ¿Por qué aquí, por más bocinas, por más esfuerzos publicitarios que se hagan, la gente no siente el alivio económico? Porque el país se ha ido endeudando de una manera como nunca antes se había visto. El PLD en 16 años de gobierno ha tomado alrededor de 43 mil millones de dólares en préstamo. Y siempre viven disfrazándole, no, porque mira que el Producto Bruto Interno tiene un 25, un 30% de endeudamiento. Mentira. Si aquí se sinceraran las cuentas nacionales que adulteraron los PLDistas desde que llegó al poder en el año 1996 y metieron al Producto Bruto Interno actividades económicas que no son ni contabilizables ni contables, turismo, inversión extranjera, zonas francas, tú no sabes por qué zonas. Pero doctor, yo quiero volver al tema de Chile. Ok. Yo quiero volver a Chile va a un retroceso. A las posibilidades que tiene Sebastián Piñera de gobernar esa nación en esta nueva experiencia y en este nuevo marco político. Le va a ser difícil. Porque recuerdas que Sebastián Piñera sale del gobierno de Augusto Pinochet, maneja las AFP, es decir, las agencias manejadoras de fondos de pensiones, que vació de Chile inmensa cantidad de millones de dólares de los trabajadores. El sistema eléctrico chileno lo compraron con dólares de los trabajadores, 14 vivos. Entonces va a ser muy difícil que él pueda satisfacer esas inquietudes que andan en Chile marchando, pidiendo mejora en la educación, pidiendo mejora en la salud, pidiendo mejora en la vivienda, en la energía. En la reforma política. Porque cada día la economía chilena, los servicios de la economía chilena son más caros. Piñera es hacedor de ese modelo. Los niveles de inequidad social aumentan. Son aún mayores. Como decía Neruda, cuando Neruda se refería a los dos Chiles, recuerdo que escribió un poema que a mí me impactó cuando él decía, si quieres hablar, quédate mudo. Cuando quieras hablar, guarda silencio. Que un silencio infinito sea tu espada y tu perfecto escudo. Cuando él se refería a los dos Chiles que ese hombre veía. Tú ahora me dices que hay más de dos Chiles, tú los conoces. Claro. Imagínate, deben haber Chiles más bajos que lo que veía Neruda. Es que la concertación también fracasó en términos económicos. Es que la concertación... Siendo hija de un general... Los países no se gobiernan con concertaciones. Perdón. Los países se gobiernan con medidas económicas y políticas correctas. Así se desarrollan los países. No. La concertación es una vía correcta. La concertación como el consenso que lo utilizaron los Salinas de Gortari, prácticamente donde empezó la gran tragedia de México. La concertación te la imponen en un cuarto frío y después te la llevan y te la aplican. La democracia es disenso, hermano mío, usted lo sabe, porque la democracia da riqueza. No, doctor. La concertación es vital para la cohabitación de la democracia y para gobernar una nación. Si usted logra concertar un modelo de gobierno con las fuerzas sociales que interactúan,
es funcional. Dicta- lo que sucede, por dicta ejemplo, políticas económicas por ejemplo, correctas lo que sucede en el... que ayude a los empresarios a generar riqueza, a pagar No, empleos pues productivos. yo digo concertación con las fuerzas políticas. Te hablo de eso. Por ejemplo, en Uruguay tú tienes el Frente Amplio, que lo integran 75 organizaciones. Imagínate. 75, y tienen 40 años como Frente Amplio y no han logrado dividirse. ¿Por qué? Porque tienen claro una hoja de ruta, porque tienen claro un espacio de concertación y un punto hacia donde quieren llevar a Uruguay. ¿Qué fabrica ese país? ¿Qué hace? ¿Qué Bueno, grandes hornos tiene? No, lo que tú ¿Qué tienes- gran economía tiene? Bueno, lo que tú tienes que preguntarte es cuáles son los niveles de calidad de vida de ellos como pueblo. Sí, eso es mismo. Eso. ¿Cuáles empleos productivos tienen, por ejemplo? Lo que tú tienes que medir es cuáles son los ingresos de un uruguayo y cuál es su nivel de deuda, cuál es el nivel de inseguridad ciudadana, cuál es su nivel de salud, cuál es su calidad Claro, en términos sociales. Esos son los índices que te Yo- estoy pidiendo. yo que me te- des. Yo sé que tú lo lo que te conoces. puedo decir es que es 7 veces superior a República Dominicana. Pues mejor que República Dominicana cualquiera, porque Bueno. esto se ha destrozado de una forma increíble. En República Dominicana no existe ni seguridad social, ni seguridad jurídica, ni seguridad ciudadana, ni seguridad en transporte. Oye, el PLD ha sido una especie de los caballos del viejo Atila en sus pasos por el poder en la República De Dominicana. manera, doctor, que su lectura pero no degrademos un programa su tan... lectura, doctor, es que en Chile el presidente Peñeira tiene un margen muy limitado para poder muy limitado. hacer las Al reformas contrario, va a necesarias. profundizar la crisis que está heredando ¿Sobre de qué la óptica Bachelet. usted dice ese juicio? Porque él va a seguir haciendo el modelo que él sabe hacer, que es el modelo neoliberal, que es el modelo globalizador, que lo único que hace es destruye naciones, Pero achica usted está naciones. consciente que Pinochet dejó un modelo constitucional con candados que imposibilitan la reforma, si no es con un 75% del Mira, Parlamento. Hay momentos que los pueblos tienen que tomar grandes decisiones. Como decía Federico Schiller, cuando Europa se desbata, fruto de la peste bubónica, y vio cómo perdían el tiempo, el liderato en cosas de segunda categoría, él decía, qué lástima, situaciones tan altas, liderato tan pigmeo. Si el liderato no es capaz de ponerse a la altura de las circunstancias que demandan los pueblos pagan precios muy altos, como el que estamos pagando los dominicanos. Si el liderato dominicano no se pone a la altura de la circunstancia que demanda este momento en República Dominicana, la tragedia se ahondará. ¿Qué prevé usted que va a ocurrir en los próximos meses o en lo que queda de gestión en la República de Argentina con el presidente Macri a la cabeza y con ese modelo tan abiertamente neoliberal? Tengo pena por los argentinos. ¿Hacia dónde se conduce Recuerdo esa nación? la Argentina, por ejemplo, de Carlos Pellegrini, la de Arturo Frondizi, la Argentina que hizo la industrialización. La anhelo, porque ahora Argentina ya ni siquiera los grandes hornos tiene. De ser el granero del mundo, Argentina ha pasado a una nación. Llegó a ser la quinta economía del mundo en un momento determinado. Ya eso es sueño, ilusión. Argentina, después que el modelo se apoderó, destrozaron. Carlos Menem, yo recuerdo que cuando sale con los bailes y todas esas cosas, celebraban que dejaba economía en crecimiento 11% del Producto Bruto Interno. Y hubo un momento cuando se analiza a profundidad esas estadísticas, Argentina no tenía ni siquiera la joya de los abuelos, como decían ellos, porque todo lo habían vendido, con una deuda de 300 y pico de mil millones de dólares. Y ahora, con este fundamentalista, hacedor del modelo, Argentina va a una gran tragedia económica, muy difícil para De manera que usted prevé una confrontación del justicialismo total con la fuerza conservadora de Macri. Totalmente. Aumenta en los próximos meses aumenta. Eso es lo El que justicialismo muy efectivo haciendo oposición política. Y No, por lo visto se acerca a una confrontación directa con la senadora. Y hay que ser justo, no solo en la oposición política. El problema es que cuando coges el control de la gran prensa, todo aquel que hable de Sistema Nacional de Desarrollo lo declaran leproso. Pero la humanidad, repito, no tiene otra alternativa que volver a la economía de obra, a la economía que te da la salud, que te da la educación, De generación que de te da el riqueza. vestido, que te da el techo, que te da la seguridad ciudadana. República Dominicana, la prensa trae esta semana una advertencia que hace los Estados Unidos a sus ciudadanos ya en República Dominicana, que tengan cuidado por dónde se mueven, por dónde caminan. Entonces eso te dice hacia dónde vamos. Bueno, ha sido un honor Para mí. conversar con usted, doctor.
Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con otra versión de su programa Política Exterior en TV. Muchas gracias.